Anoche el público quedó paralizado. Yuridia, la voz más imponente de México, abandonó el escenario en pleno concierto, y todo por culpa de Ángela Aguilar. No fue un malentendido trivial, tampoco un accidente ni una broma improvisada. Lo que ocurrió frente a miles de asistentes fue la chispa final de una tensión que llevaba tiempo gestándose. El silencio que invadió el auditorio tras ese instante lo dijo todo. Algo serio estaba ocurriendo, y lo que parecía una velada tranquila se convirtió en un escándalo que hoy resuena en redes sociales, camerinos y titulares. Se trataba de un evento benéfico de alto perfil, de esos donde se reúnen artistas, empresarios, prensa y fanáticos con la promesa de una noche inolvidable. El recinto estaba abarrotado. Las luces dibujaban un ambiente elegante y todos aguardaban a la voz anunciada como el plato fuerte, Yuridia. Ella apareció con la seguridad que la distingue, enfundada en un vestido que imponía presencia y con esa voz capaz de estremecer cualquier rincón. Apenas había interpretado un par de canciones y el público ya estaba entregado. Cada nota era ovacionada, cada pausa se llenaba de gritos y vítores. Era su momento, su escenario, y lo dominaba sin esfuerzo. Pero lo que nadie anticipaba era la irrupción de Ángela Aguilar. De repente, entre aplausos y murmullos, la joven cantante se acercó al escenario con paso firme, como si todo hubiera estado planeado desde siempre. El público, ingenuo, lo recibió con emoción, celulares en alto, flashes, comentarios de "va a haber dueto", corriendo de fila en fila. Algunos pensaron que era una sorpresa pactada, un obsequio inesperado para la audiencia. Lo que nadie sabía era que Yuridia no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Ángela subió sin previo aviso. Con una sonrisa confiada, tomó un micrófono como si fuera suyo y se colocó al lado de Yuridia. Sin pedir autorización, sin una señal de acuerdo, lanzó la frase: "Vamos a cantar juntas esta canción". Lo dijo como si fuera un hecho consumado, como si la otra no tuviera opción de rechazarlo. El público estalló en aplausos convencido de presenciar un momento histórico, pero en el rostro de Yuridia se reflejó otra cosa, una incomodidad imposible de ocultar. La tensión podía palparse en el aire. Mientras Ángela acomodaba el micrófono y hacía señas a los músicos para iniciar, Yuridia la observaba con una mezcla de sorpresa y molestia. No había ensayo, no existía acuerdo, no había nada preparado. Era una invasión en toda regla. Y aunque no pronunció palabra en ese instante, su mirada lo decía todo. Aquello no formaba parte del show, era una falta de respeto. El público, ajeno a lo que ocurría tras bambalinas, comenzó a animar el supuesto dueto. Los gritos de "canten juntas" retumbaban, las cámaras captaban cada detalle y en redes ya se transmitía en vivo lo que parecía un encuentro soñado. Nadie sospechaba que no era colaboración, sino un conflicto que en segundos se transformaría en escándalo. Ese instante, ese cruce de miradas, esa incomodidad disfrazada de cortesía, fue la chispa que encendió una de las escenas más comentadas del año en la música regional y pop mexicana. Porque aunque el público aún no lo sabía, Yuridia no estaba dispuesta a ceder su escenario ni a improvisar un dueto que jamás aceptó. El momento que parecía un regalo para los fans, se volvió un choque frontal en cuestión de segundos. Ángela, convencida de que tenía el control, levantó la mano para dar la señal a los músicos. Pero antes de que sonara el primer acorde, la voz de Yuridia retumbó en el auditorio. No fue un grito ni un exabrupto, fue una frase corta, clara y firme que congeló el ambiente. "Yo no vine a jugar al karaoke". La sentencia cayó como un mazazo. El murmullo del público se apagó de golpe. El eco de esas palabras se sintió más fuerte que cualquier nota musical. Fue un límite trazado en vivo frente a miles de personas, sin rodeos y sin espacio para malinterpretaciones. El auditorio quedó petrificado. Nadie sabía si aplaudir, reír nerviosamente o guardar silencio. En primera fila, algunos empresarios se acomodaban incómodos en sus asientos, como si acabaran de presenciar una pelea familiar en la sobremesa. Ángela, por su parte, no perdió la sonrisa. La mantuvo clavada como máscara, pero en sus ojos se encendió una chispa de orgullo herido. La dinastía Aguilar, acostumbrada a que todo gire a su alrededor, no suele digerir bien un no. Y mucho menos uno tan público, tan cortante y tan definitivo como el de Yuridia. Ángela intentó salir del aprieto con ligereza. "Ay, Yuris, no seas seria. Es por la gente,
Mira cómo nos piden la canción. Un par de risitas cómplices se escaparon entre los asistentes, pero Yuridia no se inmutó. Dio un paso atrás, cruzó los brazos y esperó a que el murmullo bajara. Su voz, esta vez, sonó más baja pero más filosa. El público merece respeto, no improvisaciones de último minuto. Ese segundo fue como un golpe seco. Los músicos, confundidos, no sabían si arrancar o quedarse en pausa. El director de escena, desde un lateral, agitaba los brazos en vano. Y en el público, la tensión era tal que más de uno sacó el celular no para grabar un recuerdo, sino para registrar un escándalo. Ángela, con los reflectores encima, dio un paso al frente como para tomar el control. Se acomodó el micrófono, carraspeó y lanzó la frase que destapó la olla de presión. Pues yo canto aunque sea sola. El atrevimiento fue recibido con una mezcla de abucheos y aplausos divididos. Algunos fans de la dinastía, fieles y ruidosos, la apoyaron al instante. Pero la mayoría, que había pagado boleto por escuchar a Yuridia, reaccionó con incomodidad. Se escuchaban gritos de respeta, fuera, y hasta un seco ridícula, que retumbó como eco incómodo en el recinto. Fue ahí cuando ocurrió lo inesperado. Yuridia, harta, entregó su micrófono a un asistente y caminó con paso firme hacia la salida del escenario. Ni volteó a ver a Ángela. Ni un adiós, ni un gesto amable. Solo la contundencia del que no está dispuesto a rebajarse. El público estalló en un murmullo ensordecedor. Miles de cabezas giraban, cámaras captaban la retirada y en cuestión de segundos ya había transmisiones en vivo con títulos como Yuridia abandona el escenario por culpa de Ángela Aguilar, dueto frustrado en pleno concierto o el desplante que humilló a la dinastía Aguilar. Ángela, sola bajo el reflector, trató de mantener la compostura. Cantó un par de versos a capela, buscando salvar la escena, pero el ambiente era irrespirable. Cada nota era respondida con más abucheos que aplausos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, la heredera Aguilar supo lo que era enfrentarse a un público que no perdona la soberbia. Tras bastidores, los organizadores corrían de un lado a otro, intentando convencer a Yuridia de regresar. Pero ella estaba firme. No voy a prestarme al circo de nadie. Mi voz se respeta. Mientras tanto, en el escenario, Ángela trataba de justificar la situación ante los micrófonos. Es que yo solo quería darles una sorpresa bonita, cantar juntas, dijo, con voz entrecortada. Pero el público ya no compraba la historia. La sorpresa se había transformado en espectáculo bochornoso. Y así, lo que debía ser una velada de gala terminó convertido en un parteaguas mediático. En pocas horas, el video de Yuridia abandonando el escenario se viralizó, y las opiniones se dividieron. Unos aplaudían la firmeza de la sonorense, otros defendían la espontaneidad de Ángela. Pero había algo claro, el choque no había sido un simple malentendido, sino el reflejo de dos formas de entender la música y el escenario. La primera, la de Yuridia, rigurosa, seria, con respeto al oficio. La segunda, la de Ángela, confiada en que el apellido pesa más que el talento, en que la improvisación puede disfrazarse de genio y la arrogancia de carisma. Y esa noche, frente a miles, ganó la verdad más incómoda. La salida de Yuridia no solo marcó el clímax del concierto, sino el inicio de una tormenta que ya nadie pudo detener. Apenas cruzó los camerinos y se subió a su camioneta, los clips de su retirada se multiplicaban en todas las plataformas. En menos de media hora, Twitter, TikTok e Instagram estaban inundados de videos que mostraban la tensión del momento. El gesto serio de Yuridia, la sonrisa incómoda de Ángela, los gritos del público y, sobre todo, la frase que quedaría registrada como una de las más demoledoras del año: yo no vine a jugar al karaoke. Los titulares de los medios digitales se escribieron solos. Yuridia humilla a Ángela Aguilar en vivo. El desaire que fractura al regional mexicano. Dinastía Aguilar vs La Voz del Pueblo. Mientras tanto, en los grupos de WhatsApp familiares, de amigos y hasta en las oficinas, se repetía la pregunta del millón: ¿quién tuvo la culpa? Los fans de Yuridia defendían su postura con uñas y dientes. Claro que hizo bien. Nadie invade su show, menos una niña malcriada que cree que todo se lo merece. Los defensores de Ángela, en cambio, lloraban complot. Es que Yuridia la odia porque sabe que Ángela es la nueva reina. La quiso humillar a propósito. Y así, en cuestión de horas,
La pelea dejó de ser solo de ellas dos y se convirtió en un pleito nacional. En la madrugada, la primera en mover ficha fue Ángela. Desde su cuenta de Instagram, publicó una historia con fondo negro y letras blancas. Siempre quise cantar con Yuridia porque la admiro mucho. Qué triste que no me entendió. Solo quería darles un regalo a ustedes, el público. El mensaje, lejos de calmar las aguas, las agitó más. Los comentarios se llenaron de reclamos. Eso no fue un regalo, fue un asalto al escenario. Regalo es respetar a la gente que paga boleto. Siempre la misma con los Aguilar, queriendo brillar con lo de otros. Horas después, Yuridia rompió el silencio con un tuit seco, sin rodeos, que incendió el debate. El escenario se respeta. No soy accesorio de nadie. Esa línea bastó para que Twitter explotara. El hashtag #TeamYuridia se convirtió en tendencia en menos de 15 minutos, acompañado de memes que ridiculizaban a Ángela, desde montajes de karaoke con micrófonos de juguete hasta imágenes de ella colándose en fiestas ajenas con la frase «¿Y si cantamos juntas?». Por su parte, los Aguilar se atrincheraron. Pepe Aguilar apareció en un video tratando de defender a su hija. Miren, esto fue un malentendido. Ángela siempre actúa con buena fe, y si alguien no lo ve así, pues, no es problema de ella. Ese tono condescendiente no ayudó. Los comentarios fueron demoledores. Siempre justificando la soberbia de tu hija. El apellido no te da derecho a pasar por encima de nadie. Lo único que no entienden los Aguilar es la palabra respeto. Mientras tanto, Yuridia guardaba silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier discurso. Cada hora que pasaba, las encuestas en medios y programas de radio mostraban lo mismo. Más del 70% del público estaba del lado de la sonorense. Lo que debía ser un evento benéfico terminó convertido en un circo mediático, con analistas de espectáculos discutiendo si lo de Ángela fue arrogancia, ingenuidad o simple hambre de reflector. Lo único cierto era que esa noche había quedado grabada en la memoria colectiva, no como un concierto de gala, sino como la velada en que Yuridia se levantó de su propio trono para dejar claro que no piensa prestarse a shows ajenos. Y a pesar de la ola de memes, críticas y titulares, había algo que muchos comenzaban a preguntarse con una mezcla de morbo y miedo. ¿Dejará esto solo una anécdota pasajera o será el inicio de una guerra abierta entre Yuridia y la dinastía Aguilar? El escándalo no se apagó al día siguiente. Al contrario, amaneció con más fuerza. Los programas matutinos abrieron con el tema, los noticieros de espectáculos hicieron mesas de análisis y hasta en la radio tradicional, donde normalmente se discuten cosas como el precio del jitomate o la inflación, la gente llamaba para dar su opinión. Yo estuve ahí, yo vi cuando Yuridia se bajó, y la neta, bien por ella. Nadie tiene derecho a subirse sin permiso, así se apellide Aguilar, decía una señora desde Ecatepec en una llamada en vivo. Las redes sociales estaban divididas como si se tratara de una elección presidencial. #TeamYuridia contra #TeamAngela. Los primeros publicaban videos comparativos, la voz imponente de Yuridia en un palenque, contra las desafinaciones de Ángela en conciertos anteriores. Los segundos compartían fotos de Ángela con su padre, acompañadas de frases como «la realeza no necesita permiso», lo cual no hacía más que avivar el fuego. Los artistas no tardaron en meter su cuchara. Espinosa Paz, siempre directo, tuiteó. El escenario es como la casa de uno. Si llegas sin invitar, eres maleducado. Ese mensaje bastó para que lo acusaran de estar apoyando a Yuridia. Minutos después, Cristian Nodal también opinó. Admiro a Yuridia desde siempre. La música es respeto, no espectáculo barato. El tiro estaba cantado. Dos de los nombres más pesados del regional se habían alineado con Yuridia. Del lado Aguilar, el silencio era sepulcral. Ni Ángela ni su padre Pepe se atrevían a dar entrevistas formales. Pero el golpe maestro vino de Yuridia misma. 2 días después del incidente, subió a sus redes un video casero, grabado sin maquillaje, en su sala, con la voz serena pero firme. Yo respeto a todos los artistas, pero no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, use mi escenario como trampolín. Quiero mucho a mi público, y por eso no me presto a improvisaciones que pongan en riesgo la calidad de mi show. Fin del comunicado. El clip no duraba ni un minuto, pero en menos de una hora acumulaba millones de reproducciones.
La frase "nadie usa mi escenario como trampolín" se volvió un lema popular, hasta con playeras y tazas impresas que comenzaron a circular en línea. Mientras tanto, en el otro bando, Ángela se limitaba a aparecer en fotos filtradas por paparazzi entrando a estudios de grabación. Sus expresiones cansadas y sus intentos de sonreír ante las cámaras no convencían. Las críticas le llovían. Debería pedir disculpas en vez de posar. Cree que con otra canción se va a limpiar la mancha. La dinastía Aguilar, acostumbrada a controlar la narrativa, se veía acorralada. El apellido ya no bastaba para imponerse. Ahora el público había tomado partido. Y lo que al principio parecía un pleito entre dos cantantes terminó escalando a un debate cultural. ¿Seguía siendo válido el nepotismo en el regional mexicano? ¿O había llegado la hora de darle voz al talento que no necesita herencia para brillar? Cada día, nuevos programas dedicaban horas enteras al tema. En un talk show, un crítico lo resumió con contundencia. Esto no fue solo un pleito de divas. Fue la caída pública de la arrogancia de los Aguilar frente a la autenticidad de Yuridia. La frase se repitió como mantra en columnas de opinión y noticieros nocturnos. Lo que nadie sabía era que, mientras todo esto ocurría, había rumores de que Yuridia estaba considerando plasmar el episodio en una canción. Y si eso era cierto, lo que había sido una humillación pública podía convertirse en una sentencia artística que marcaría a toda una generación. El rumor no tardó en confirmarse. Yuridia estaba en el estudio. Una foto filtrada mostraba a la sonorense frente a un micrófono, con audífonos puestos y expresión seria. El productor detrás de la consola era nada menos que Mario Dom, viejo aliado y cómplice creativo. La noticia se regó como pólvora. Yuridia prepara canción contra Ángela Aguilar. Las redes enloquecieron. Los memes no tardaron. Imágenes de Ángela corriendo con la frase "se viene la tiradera", o de Pepe Aguilar en posición de defensa como si fuera guardaespaldas de su hija. El regional mexicano, un género que se preciaba de su solemnidad, estaba a punto de entrar en terreno de tiraderas y respuestas musicales. Del otro lado, Ángela no se quedó quieta. Bajo la presión de su padre y su equipo de managers, entró también al estudio. Filtraciones aseguraban que planeaba grabar una balada ranchera con tintes de indirecta, casi un lamento disfrazado de homenaje: "Yo solo quería cantar contigo". El problema es que, para la opinión pública, cualquier palabra que dijera sonaba a excusa, a victimización forzada. Mientras tanto, la prensa hacía su agosto. Programas de televisión organizaban mesas de debate con títulos ridículos como "Respeto" o "Envidia", "La guerra de las voces" y "Ángela vs Yuridia", "Choque de generaciones". Hasta los noticieros serios abrían con notas sobre el pleito, como si se tratara de un conflicto diplomático. La polarización crecía. En redes comenzaron a circular listas improvisadas de bandos. Team Yuridia, Nodal, Espinosa Paz, Yuridia Army, buena parte del público. Team Ángela, Pepe Aguilar, algunos influencers pagados, y los fans que juraban que la dinastía era intocable. El regional mexicano parecía dividirse en dos trincheras irreconciliables. En medio de todo, hubo un intento de reconciliación. Los organizadores del evento benéfico, desesperados porque el escándalo había opacado la causa original, propusieron una rueda de prensa conjunta. La idea era simple: Yuridia y Ángela, sentadas lado a lado, darían un discurso ensayado sobre malentendidos y hermanas en la música. Pero cuando se filtró la invitación, Yuridia respondió con una sola palabra: jamás. El portazo se escuchó en toda la industria. Y con eso, la reconciliación murió antes de nacer. Los días siguientes confirmaron que la guerra ya no tenía vuelta atrás. Se filtró un fragmento de la canción de Yuridia, una poderosa balada con un coro lapidario: "El escenario no es herencia, es conquista". El fragmento de apenas 10 segundos fue suficiente para incendiar las plataformas. Los fans se emocionaron. No era una indirecta, era un directo flechazo contra la dinastía Aguilar. Y mientras el público esperaba la respuesta de Ángela, Pepe Aguilar apareció en una transmisión en vivo, visiblemente molesto. La música no es para pleitos. Mi hija no necesita defenderse porque su talento habla por sí solo. La frase, en vez de proteger a Ángela, fue interpretada como una confirmación de soberbia. Los comentarios fueron demoledores. Si hablara por sí sola, no necesitarías decirlo, Pepe.
Así, en menos de 2 semanas, el pleito había dejado de ser un incidente aislado y se transformaba en una batalla campal que ya no solo ponía en juego el orgullo de 2 artistas, sino la legitimidad de toda una dinastía. El público lo sabía, lo que venía no era una simple polémica, lo que venía era una guerra musical declarada. El día llegó. A la medianoche, sin previo aviso, Yuridia liberó su nueva canción en todas las plataformas. El título era simple y demoledor: Trono Prestado. Desde la primera nota se sintió que aquello no era una balada cualquiera, era un manifiesto. Una voz grave, firme, con arreglos de mariachi fusionados con orquesta, y la letra como cuchillada. No me hereda tu apellido lo que el público me dio. Yo gané con cada grito lo que tú recibes hoy. El escenario no es herencia, es conquista y es sudor. Y el respeto se construye, no se pide por favor. Las redes ardieron. En menos de 1 hora, el tema ya era número 1 en tendencias. Los fans compartían fragmentos, lloraban, gritaban, y sobre todo celebraban la valentía de Yuridia de poner en palabras lo que tantos pensaban, que el apellido Aguilar pesaba más que el talento real. La canción no era solo una respuesta, era una declaración de independencia. Era el acta con la que Yuridia se coronaba como reina sin corona, como voz del pueblo frente a la arrogancia dinástica. En los noticieros, críticos de música comentaban boquiabiertos: esto no es una tiradera común, es una obra que quedará en la historia del regional pop. Mientras tanto, Ángela guardaba silencio. El peso del himno de Yuridia la había dejado contra las cuerdas. Pero su padre, terco y orgulloso, no la iba a dejar perder así. A la semana siguiente, lanzaron la contraofensiva, una ranchera solemne titulada De Cuna y Sangre, con Pepe Aguilar como productor. La canción intentaba defender la herencia familiar. Yo no necesito permiso para cantar junto al valor. Mi apellido trae raíces y en mi sangre hay tradición. No se trata de conquista, se respeta al fundador. Mi legado no se inventa, lo defiende el corazón. Pero el público no la compró. Sonaba forzada, calculada, como si más que un desahogo fuera una tarea encargada por papá. Los comentarios fueron despiadados. Se nota que la escribieron en junta de oficina. El nepotismo también se canta, al parecer. Mientras una sangra en el estudio, la otra llora porque no la dejan brillar. Las plataformas lo confirmaron. Mientras Trono Prestado acumulaba millones de reproducciones en cuestión de días, De Cuna y Sangre apenas sobrevivía en los rankings gracias al empuje de la maquinaria Aguilar. Y entonces pasó lo inevitable. La industria se partió en dos. Artistas, productores y hasta locutores de radio comenzaron a tomar bando públicamente. Alejandro Fernández, con su tono sarcástico, soltó en un concierto: aquí no heredamos escenarios, lo sudamos con tequila y desveladas. El público explotó en risas y aplausos, y las redes no tardaron en interpretarlo como un claro guiño a Yuridia. Por otro lado, figuras cercanas a los Aguilar defendían la tradición. Sin herencia no existiría el regional, hay que respetar a las familias que lo sostienen. Pero el daño estaba hecho. El apellido Aguilar ya no tenía el brillo de antes. Cada vez más se hablaba del día del karaoke como el inicio de su declive. Mientras tanto, Yuridia se mantenía firme, silenciosa, dejando que su voz hablara. No concedía entrevistas largas, no respondía a provocaciones. Su estrategia era clara: cantar más fuerte que el ruido. Y cada concierto suyo, desde ese momento, se abría con la misma frase que pronunció aquella noche: yo no vine a jugar al karaoke. El público se ponía de pie, gritaba y lloraba. Esa línea ya no era solo un reclamo, era un lema generacional. Si no quieres quedarte fuera del corrido más largo contra la dinastía Aguilar, suscríbete ya, porque lo que viene va a sonar más fuerte que Trono Prestado en plena madrugada.